Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. ¿Saben ustedes que la Biblia asegura que la misericordia del Señor es tan inmensa y que Él siempre está dispuesto a perdonar, a recibir al pecador arrepentido? En Números capítulo 14, verso 18, dice la palabra de Dios: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Esto dice Números 14, 18. Pero enfatizamos siempre esa misericordia tan grande del Señor. Y no debemos pasar por alto que esa misericordia tiene un límite. Por eso cuando nosotros leemos Nahum capítulo 1 en el versículo 3, nos dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Esta es la parte que quiero enfatizar en esta mañana, y por eso hemos titulado el tema de hoy: el justo juez hará pagar. El justo juez hará pagar. Y con esto no queremos infundirle miedo, sino que queremos decir lo que la Biblia enseña en cuanto a esto. Porque este es un tema sumamente esencial para todo el pecador, para todos aquellos que vivimos en esta tierra. Porque cuando la ira de Dios se desata sobre el pecador, le voy a preguntar: ¿usted piensa que el Señor va a detener el castigo? ¿Lo detiene Él? Él frena su ira cuando ya se desata la ira de Él sobre aquellos que andan en desobediencia. Bueno, en la Biblia nosotros vemos los ejemplos de cómo cuando la ira del Señor se desataba sobre un pueblo, sobre alguien, el Señor, ¿quién frenaba la ira de Dios? Muy pocos casos hay en el que se pueda ver lo contrario. No se detuvo el castigo. Es muy difícil. Recuerda lo que pasó con Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 18. Ustedes vieron cómo el Señor destruyó todo ese pueblo. Cómo Abraham intercedió a ver si había por lo menos cinco justos. Y ni aun eso. Recuerda en Génesis 6 lo que pasó en tiempos de Noé. Cómo el Señor envió un gran diluvio por la maldad de los hombres. Y le voy a poner un caso particular, y ya es el caso de un hombre. Y es Abimelech, hijo de Gedeón, con su concubina. Si usted lee Jueces capítulo 8, verso 31. Cómo este hombre en Jueces capítulo 9 destruyó o mató a 70 hermanos suyos, hijos de Gedeón. Y solamente se salvó uno, el cual sirvió como profeta para dictar la sentencia que el Señor había determinado para aquel hombre. Este hombre murió a manos de una mujer, la cual tomó una piedra de molino y le dio en la cabeza. Contra este se ejecutó el juicio de Dios también. Y esto me lleva a pensar en que algunos juegan a que la misericordia de Dios los dejará sin castigo. Su misericordia es tan grande que Él no va a castigar a nadie. Yo puedo vivir como yo quiera. Y no, Dios es amor. Muchos se escudan en esta frase: Dios es amor. O sea, no va a pasar nada. Dios no va a castigar a nadie. Y incluso cuestionan: si Dios es amor, Él no va a castigar a nadie. Oh, lo que pasa es que el Señor es un juez justo. Y Él no tendrá por inocente al culpable. Él es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Le hace Hebreos capítulo 12 para que lo vea.
El salmista en Salmo 109, verso 6, dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo mis enemigos van a estar detrás de mí? Y en Apocalipsis capítulo 6, cuando se nos ilustra allí aquella visión de Juan, donde él ve las almas debajo del altar, que le claman al Padre, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Usted cree que el Señor va a dejar que sus hijos, aquellos que fueron martirizados por los injustos de este mundo, por los pecadores, por los malvados de este mundo, el Señor los va a dejar sin castigo? La Biblia dice mucho acerca del momento del juicio final. Habla muy claro en cuanto al juicio final. Y nos dice claramente que las personas no podrán escapar. Aquellos que piensan de esta manera de que, no, Dios es amor, Él no va a castigar a nadie. No, hombre, no, esos son fábulas, esos son cuentos. No le haga caso. Dios es tan amoroso que Él no va a juzgar a nadie. Dice Apocalipsis capítulo 6, aquella visión de Juan, los versos 15 al 17, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá escapar de la ira de Dios? Es por esta razón que un día como hoy estamos nosotros predicándote a Cristo, predicando el Evangelio. Estamos hablando la palabra de Dios, porque es que la ira del Señor se va a manifestar. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Gálatas capítulo 6, verso 7 nos dice que no nos engañemos a nosotros mismos. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. ¿Usted cree que la injusticia que el ser humano está sembrando constantemente, la maldad que está sembrando, cree que no va a dar su fruto? Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Ahora, vamos a analizar algo. Si Dios le quitara la vida inmediatamente a todo aquel que comete su primer pecado, se ha puesto a pensar, ¿hace cuánto habría usted muerto? Si usted piensa que fue hace mucho tiempo, esto debe hacerlo entender, debe hacerlo recapacitar y pensar en cuán misericordioso ha sido nuestro Dios, en cuán misericordioso ha sido Dios con usted, y cómo usted ha sido tan cabeza dura que no se aparta del pecado. Hace mucho tiempo, para usted hace mucho tiempo que cometió ese pecado, el primer pecado que usted cometió. Y todavía usted está vivo hasta ahora. Todavía usted tiene la oportunidad de arrepentirse hasta ahora. Y yo también me gustaría preguntarle, ¿se arriesgaría usted a arrepentirse ya cuando la misericordia del Señor se agote? ¿Esperaría usted el último minutico donde ya, ese último minutito, cuando ya la misericordia del Señor esté a punto de agotarse ya para descender sobre usted la ira del Señor? Bueno, el ser humano pone candado después que le roban. Pero usted tomaría ese riesgo de esperar ese último momento, probando a ver si es verdad que Dios va a dejar caer su ira sobre usted. Yo no me arriesgaría. No me arriesgaría. Porque es un asunto de vida o muerte espiritual. Si usted ve el Antiguo Testamento, podrá ver
cómo los israelitas provocaron a Dios. Y vemos eso en varios relatos del Antiguo Testamento. Pero hay uno en específico, en Números capítulo 14, los versos 11 y 12, cuando el pueblo se rebeló contra el Señor, que Dios le dice a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Todavía no me están creyendo. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, dice el Señor. Bueno, ese día nos cuenta el relato que murieron 24,000. O más bien, murieron 23,000 un día, ese día. Y al otro día murieron los otros. Usted ve cómo el pueblo de Israel en ese momento jugó a esperar el último momento de la misericordia de Dios. No quiso creer en el Señor. El pecado trae consecuencias. Por eso Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Es muerte. Y la palabra muerte indica separación. Esa separación de Dios y usted. Ya hay una separación eterna. Ya hay una condenación. Es el resultado del pecado. Por eso cuando nosotros leemos Romanos capítulo 1, en el versículo 18, dice el apóstol Pablo, luego de relatar aquella mente perversa a la cual se había desviado el ser humano, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso, en Efesios capítulo 5, el mismo apóstol Pablo, los versos 5 y 6, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No os engañéis con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por esas cosas. Y lo mismo le repiten en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, los versos 5 al 8. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nuevamente, la ira del Señor cae sobre aquellos que desobedecen, aquellos hijos de desobediencia, aquellos que viven en esos pecados, aquellos que no quieren arrepentirse. Y él le dice a los hermanos de Colosas: bueno, en esas cosas ustedes anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Por eso les exhorta: hagan morir eso terrenal en ustedes. Le está advirtiendo: si ustedes no hacen morir lo terrenal en ustedes, si ustedes siguen en esos pecados, la ira del Señor viene sobre ustedes. Eso le dice el Señor a los hermanos de Colosa. ¿Cree usted que el Señor va a detener el castigo? Todo lo malo que hagamos nos traerá serias consecuencias en nuestras vidas. Ahorita mencioné el caso de este señor Abimelech. Ese señor que quiso usurpar el trono. Todavía en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 21. Todavía en tiempos de David se mencionaba la muerte atroz de este hombre por rebelarse contra Dios. Es una advertencia para todos aquellos que perseveran en el pecado. La ira de Dios puede ser provocada por permanecer en el pecado. Y el factor principal por el cual puede estar nuestra salvación en juego, podemos estar desatando la ira de Dios,
es la ignorancia. A veces por la ignorancia, por no saber lo que la Biblia enseña en cuanto a esto. Por eso es necesario que usted escuche este mensaje, amado amigo. Proverbios capítulo 28, verso 13. Y ahora le revelamos lo que dice la palabra del Señor. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. No puede prosperar aquel que anda pecando o que anda en pecado, que esconde su pecado, que no lo confiesa al Señor, que no se aparta de él. No puede prosperar. No, su fin es muerte. Aunque su camino le parezca recto, su fin es camino de muerte. ¿Acaso cree usted que Dios ha sido misericordioso con usted o tiene misericordia con usted ahora mismo? ¿Piensa usted cómo el Señor ha sido misericordioso con usted? ¿Ha estado pensando que hasta ahora todo me ha salido bien? Mientras la misericordia de Dios está a punto de llegar a su límite con usted. Quizá usted no ha visto consecuencias hasta ahora. Y usted piensa, bueno, todo va bien. ¿Y por qué? ¿Por qué debo yo? ¿Por qué tengo yo? Si todo va bien, me está yendo bien. Bueno, el texto de Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no puede prosperar. Usted puede aparentemente, mientras está en esta tierra, recibir muchísimas cosas, incluso beneficios hasta económicos. Usted dirá, no, eso es mentira, porque a mí me está yendo bien, yo estoy prosperando. Sí, pero ¿qué no se está refiriendo a lo materialmente? No vas a prosperar, no vas a llegar lejos, no podrás vivir eternamente con el Señor. Es lo que te está diciendo. Si usted se mantiene pecando constantemente y conscientemente, nuestra exhortación, amado amigo, amado hermano, arrepiéntase de todo corazón. No espere a que el Señor ya agote su misericordia con usted. Actúe ahora mismo. No espere ese último minuto, no espere ese último momento. Venga a Cristo ahora. Y si usted no es consciente de que está obedeciendo o de estar obedeciendo al Señor y vive atribulado, bueno, el Señor quiere que nosotros vayamos ante Él confesando nuestros pecados. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. El Señor quiere corazones contristados que vengan a Él, humillados ante Él. Pídale a Él que le muestre aquello en lo que está fallando, que le permita ver en qué está fallando y proceda a arrepentirse inmediatamente. Y usted verá cómo su vida cambia. Arrepiéntase de sus pecados. Si usted mantiene una conducta pecaminosa, tarde o temprano, la ira de Dios va a venir sobre usted. Por eso, recuerde que el Señor es tan misericordioso que Romanos capítulo 2, verso 4 nos dice que Él es tan bueno y tiene tanta paciencia, Él es tan misericordioso, que soporta todo lo malo que nosotros hacemos. Pero no vaya a pensar que lo que hacen estas cosas no tienen importancia para Él. Lo que pasa es que Dios nos trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Él está tratándote tranquilito, amándote, tratándote bien para que te arrepientas de tu maldad. Aprovecha ahora, aprovecha la paciencia de Dios, aprovecha su misericordia y ven a Él. El único camino que el hombre tiene para escapar de las consecuencias fatales y funestas del pecado es venir a Cristo, es creer en Cristo, es arrepentirse de sus pecados, es confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es bautizarse para el perdón de los pecados, es venir a Cristo, es creer en Él. Cuando nos presentamos delante de Dios, humillados,
Todos somos culpables de pecado y tenemos la necesidad de misericordia. Hoy tú tienes la necesidad de misericordia también. Y la ha tenido el Señor contigo. Esta situación tan desesperante de ser culpables delante de Dios es la situación que debe llevarnos a mirar a la cruz de Cristo. Todos conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan capítulo 3, verso 36 dice el mismo Señor Jesucristo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ve, si no vienes a Cristo, tú dirás, bueno, usted lo que quiere es asustarme. No, el Señor está diciendo que el que no cree en Él, la ira de Dios vendrá sobre él. Es momento de obedecer a Cristo, es momento de acercarte a Él. Cristo es el único camino. Él es un juez justo y Él hará pagar. Pero si tú te arrepientes de tus pecados, si tú vienes a Él con un corazón contrito y humillado, es la única forma en que puedes escapar de las consecuencias fatales del pecado. No esperes el último momento. No estés jugando a la ruleta rusa. No, no, no. Ven a Cristo ahora. Y como dice Colosenses 1, los versos 21 al 23, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, el Señor te ha reconciliado. Él con su muerte ha hecho la reconciliación entre Dios y nosotros. Y el propósito es llevarnos ante Dios de una manera irreprensibles. Pero para eso tenemos que permanecer fundados y firmes en la fe en Cristo Jesús. ¿Quieres tú que el juez justo, que hace pagar, aquel que no tendrá por inocente al culpable, te pueda llevar a vivir con Él? Ven a Cristo ahora, ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados y verás cómo tu vida cambia. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.